Buenos días, mi nombre es Miguel Anel. Voy a estar exponiendo acerca de qué es una ecuación diferencial ordinaria. Es aquella ecuación diferencial que se presenta relacionada a una o más variables independientes, a una variable independiente de ella o de ella. La derivada de la variable independiente con respecto a una o más variables independientes. También la ecuación diferencial de la ecuación diferencial ordinaria es aquella que la derivada dependiente depende solamente de una sola independiente. Como podemos aquí observar, por ejemplo, si es una relación funcional, la ecuación diferencial ordinaria es f que engloba a x, a y, y1, y2, o a la c, y es equivale siempre a 0. Un ejemplo es d a la 2 por y sobre dx elevado a 2 más 5x con el diferencial de x sobre diferencial de x más 3y, eso es igual a 0. Esa es una ecuación diferencial. Contiene las variables dependientes, que y, contiene la variable independiente, que es x, y también las derivadas de la variable dependiente, como lo es d a la 2 por y d diferencial de y. ¿Ok? Es una ecuación diferencial ordinaria porque, como podemos observar, la x es independiente y la y, ¿verdad?, depende de lo que es la x, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se identifica el orden de una ecuación diferencial ordinaria? El orden se identifica con la derivada de mayor orden, ¿verdad? En la ecuación diferencial ordinaria. Como podemos observar aquí, la derivada de mayor orden es d a la 2 por y. Es d a la 2 por y, y en la cual esta función nos hace que la función es de segundo grado, porque ya el orden ya es de segundo grado y es el mayor que contiene. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la solución de la ecuación diferencial ordinaria? Tenemos aquí un ejemplo de igual a x elevado a la 2x. Esta es la solución de la ecuación y derivada de 2y igual a 0. Vamos a hacer simple para poder comprender cómo vamos a efectuar la ecuación diferencial ordinaria. E a la 2x es la solución de la ecuación, como vimos, y derivada de menos 2y igual a 0, ¿verdad? Y es igual a x elevado a 2x es la solución de la ecuación de y derivada menos 2y igual a 0. Entonces nos va a quedar de esta forma. Entonces, derivamos aquí la y nos va a quedar y derivada es igual a 2e elevada a 2x. Y dejamos aquí lo mismo. Y es igual a menos 2y igual a 0. Ahora, luego de derivar la y de arriba, debemos sustituir la ecuación diferencial. Por la fórmula que tenemos aquí. Y derivada menos 2y igual a 0. Entonces, nos va a quedar de la fórmula y derivada es igual a 2y elevada a 2x. Y colocamos aquí 2e elevada a 2x menos 2e elevada a 2x. Esto equivale a 0. 2e a la 2x menos 2
entre paréntesis, x elevado a la 2x nos va a dar 0 y 0. De esta forma podemos efectuar lo que es el ejemplo de la ecuación diferencial. Ahora, con respecto a la última pregunta, diga cuáles son las aplicaciones de las ecuaciones diferenciales en el campo de la ingeniería en informática. Primero debemos mencionar que en el siglo XVIII, unos científicos, Newton y Leibniz, ¿verdad?, dieron un avance y desarrollo en lo que es la ciencia, la ingeniería y la matemática, y también permitió el avance en las ramas de la matemática como lo es la ecuación diferencial. Podemos ver que una de las aplicaciones muy interesantes es que permite la implementación de los sistemas de información, permite realizar también lo que son las aplicaciones financieras, las aplicaciones también económicas, empresariales, también permite lo que es medir cuáles cuotas van a pagar los usuarios, también permite lo que en ingeniería debemos mencionar tres aspectos muy fundamentales. Ingeniería es el ingenio de hacer algo, por tanto, requiere la exactitud, requiere el cálculo y requiere la simplificación. ¿Ok? Entonces, para eso debemos efectuar las ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, en la robótica y la automatización, se requiere medir cuánto es la producción y cuánto se requiere de materia prima. Para ello debemos efectuar las ecuaciones diferenciales. También para la realización de los sistemas de información, el análisis, el diseño, debemos efectuar también las ecuaciones diferenciales, que es la que nos va a permitir la realización satisfactoria de todos los sistemas. El ingeniero necesita también lo que es el razonamiento lógico. El ingeniero debe conocer lo que es los sistemas numéricos, la geometría, la lógica, el razonamiento lógico matemático. Necesita conocer las relaciones, los conjuntos, la matemática de las ecuaciones, porque esto le permite el razonamiento lógico y le permite ver la complejidad de la gestión tecnológica. Por eso es muy importante, ¿verdad? También nos sirve para medir lo que es la temperatura, para medir lo que es las alarmas. Él nos permite lo que son las ecuaciones diferenciales, por ello es muy necesario utilizarlas en la actualidad, ya que nos un gran avance en las matemáticas. Y a medida de que avanzan los días, los ingenieros la aplican más, ya sea empresarial, financiera, industria, pero también en la redacción de software bancario, tanto económico e industrial, se implementan lo que son las ecuaciones diferenciales ordinarias. Esto es todo, muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Rachel y vamos a poner sobre cómo se clasifican las ecuaciones diferenciales ordinarias. Existen diferentes clasificaciones. Las ecuaciones diferenciales se clasifican según sea por su linealidad, por su homogeneidad, no lineales y homogéneas, no homogéneas. Ahora, ¿cuándo se dice que una ecuación diferencial ordinaria es lineal o no lineal? Una ecuación diferencial ordinaria es lineal si todos los términos de la ecuación son lineales con respecto a la variable dependiente. En caso contrario, es no lineal. Por ejemplo, diferencial de 3y sobre diferencial de x a la 3 más 3 que multiplico diferencial de 2y sobre diferencial de x a la 2 menos 5 que multiplica a diferencial de y sobre diferencial de x más 8x por y igual 2x. Debemos verificar si cada término de la ecuación es lineal en función a la variable dependiente, que en este caso es y su derivada en caso que los términos sean lineales, automáticamente la ecuación es no lineal. Si recordamos,
si recordamos un poco cuando veíamos ecuaciones algebraicas, sabíamos que estas eran lineales cuando la variable o la incógnita estaba en forma más simple o era de primer grado o era de primer orden. La variable dependiente y su derivada es la que nos indica si la ecuación es lineal o no lineal. Ahora evaluamos cada término. Diferencial de 3y sobre diferencial de x a la 3. Esta tercera derivada es simple porque no tiene coeficientes que dependan de y, ni está elevada a ningún exponente, ni está aplicada a ninguna función. Entonces es lineal. Segundo término, 3 que multiplica diferencial de 2y sobre diferencial de x a la 2. Aunque el 3 está multiplicando a la función, es una constante. Por lo tanto, no afecta la linealidad del término y entonces es lineal. Tercer término, menos 5 de diferencial de y sobre diferencial de x. Es parecido al término anterior, por lo tanto es lineal. Siguiente término, 8x de y. La y está acompañada por una constante y una variable que no altera la variable dependiente, ya que sigue estando en su mínima expresión y por lo tanto es lineal. Último término, que es 2x. Este último término no afecta, ya que la variable dependiente es la que nos indica si la linealidad de nuestra ecuación. Por lo tanto, en este ejemplo podemos enunciar que la variable dependiente es y la variable independiente es x, y la ecuación es tercer orden, y la ecuación diferencial ordinaria es lineal. Otro ejemplo, diferencial de 2y sobre diferencial de x a la 2 más y, que multiplica a diferencial de y sobre diferencial de x más el exponente de x por y es igual a 0. Ahora evaluamos cada término. Diferencial de 2y sobre diferencial de x a la 2. Como este término y no está elevado a ningún exponente y su derivada no está multiplicando por ninguna función que modifica y, es lineal. Segundo término, y que multiplica a diferencial de y sobre diferencial de x. Acá, en cambio, tenemos a y que está multiplicando a la diferencial de y, modificándola a la misma. Un ejemplo sería la ecuación algebraica de y por y más 1 es igual a 4. Sería y a la 2 más 1 es igual a 0, dejando de ser una ecuación lineal, ya que y está elevado a un exponente, y así mismo pasa con este término. Por lo tanto, es no lineal. Tercer término, exponencial de x a la y. En este término de exponencial de x que multiplica y, pero este no lo modifica, es como decir en una ecuación algebraica que x por y es igual a 0, todavía sigue siendo una lineal, ya que esta está en su misma expresión y por lo tanto es no lineal. El 0 no lo incluimos porque no afecta a nuestra ecuación con respecto a lo que estamos buscando. En conclusión, en esta ecuación diferencial ordinaria tiene variable dependiente que es y variable independiente que es x. La ecuación es de segundo orden y no es lineal, ya que cuando uno de los términos no es lineal, la función deja de serlo. ¿Cuándo se dice que una ecuación diferencial ordinaria es homogénea o no?
Una ecuación diferencial ordinaria es homogénea si contiene términos que dependen únicamente de una variable independiente. En caso contrario, es no homogénea. Por ejemplo, diferencial de 3y sobre diferencial de x a la 3 más 3 que multiplica diferencial de 2y sobre diferencial de x a la 2 menos 5 que multiplica diferencial de y sobre diferencial de x más 8x de y es igual a 2x. En este ejemplo que usamos en la pregunta anterior, sabemos que la variable dependiente es y la variable independiente es x. La ecuación es de tercer orden y la ecuación diferencial ordinaria es lineal. Para saber cuándo es homogénea o no, nos concentramos en la variable independiente, o sea, lo contrario a la clasificación por la linealidad, que depende de la variable dependiente y de su derivada. Debemos evaluar esta ecuación en función a x, que es nuestra variable independiente, y buscar si hay términos que dependen solamente de x y de ningún término más de nuestra ecuación. Llámese término dependiente y su derivada. Por lo tanto, diferencial de 3y sobre diferencial de x a la 3 es acá no tenemos ningún término, solamente que solamente depende de x, ya que es la derivada acompañada, y así que la descartamos de inmediato. 3 que multiplica al diferencial de 2y sobre diferencial de x a la 2. En este caso sucede lo mismo, que la x no está sola. Tercer término, menos 5 que multiplica el diferencial de y sobre diferencial de x. En este sucede lo mismo, porque no está sola la x tampoco. 8x de y. La derivada de 8 está multiplicando con x, pero también lo hace con y. Por lo tanto, el 8 no depende únicamente de x. Este último término, que es 2x, en cambio, aquí el 2 depende únicamente de x, y por lo tanto nuestra ecuación, al tener un término que depende exclusivamente de una variable e independientemente es no lineal. Bastará que uno de los términos sea no homogénea para que toda la ecuación sea no homogénea. En otro ejemplo, también usando la pregunta anterior, averiguamos si es homogénea o no, sabiendo que la variable dependiente es y la independiente es x. La ecuación es de segundo orden y no es lineal, que sería este ejemplo: diferencial de 2y sobre diferencial de x a la 2 más y diferencial de y sobre diferencial de x más el exponencial de x por y es igual a 0. En el primer término no hay término que dependa únicamente de x. En el segundo término se repite lo mismo del término anterior, y en el tercer término, el exponencial depende de x pero también de y, por lo tanto es homogéneo. Entonces la ecuación diferencial ordinaria de diferencial de 3y sobre
diferencial de x a la 3 más 2 diferencial de 2y sobre diferencial de x a la 2 más 4 diferencial de y sobre diferencial de x más 5x por y es igual a 6, y está en el tercer orden, y es lineal y no homogénea. En el término 2x a la 2 de diferencial de 2y menos 2y más 7 diferencial de y igual a exponencial de x está en el segundo orden y es lineal y no homogénea. Y en el término de y por diferencial de y sobre diferencial de x más diferencial de 2y sobre diferencial de x a la 2 más exponencial de x y es igual a 0 y está en el segundo orden y es no lineal y es homogénea. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Lucía Rodríguez y le voy a explicar cómo se identifica con una ecuación y es diferenciales separadas. La ecuación ordinaria de primer orden es una ecuación que contiene solamente la primera derivada de la función. Primeramente, para expresar esta ecuación ordinaria de primer orden de forma general, sea separable o no, es igual a y derivada igual a f de x, y, es decir, y derivada es igual a f x, esto donde y representa la primera derivada que estamos contenidos en nuestra ecuación diferencial de primer orden. Dependiendo del modelo de ecuación, sin importar si son lineales o no, se pueden resolver por varios métodos como son ecuaciones diferenciales ordinarias separadas. Ecuaciones diferenciales ordinarias separadas. Ahora, ¿cómo sabemos cuándo una ecuación diferencial es separable o no? Es separable si el segundo miembro de la ecuación diferencial sea de y entre de x es igual a f, y. Se puede pensar como el producto de dos funciones, una que dependa solo de la variable independiente y otra que contenga solo la variable dependiente. Esto es de y entre dx es igual a f x por y. Donde es posible despejar todos los términos con la variable dependiente en función de la variable independiente que hace y por y es igual a f por y, en donde se procede integrando ambos miembros de la ecuación. Entonces quedaría de manera de y por dy es igual a integral de f de dx, que significa diferencial de x, donde es posible obtener la solución. Ejemplo. Un ejemplo de solución. dy entre dx entre dx es igual a 10 más 3 entre x menos 4. Para resolver esta cosa tenemos primeramente que despejar. En este caso, y ya se encuentra despejada. Entonces nos fijamos en el segundo miembro de la ecuación y necesitamos que se pueda
si es una ecuación o no es una ecuación separada. La cuadriencia que podemos pasar a la expresión que está dividida y multiplicando. Para que no me quede con exponente negativo, lo coloco con el denominador. Veamos cómo se hace. La siguiente manera. De la siguiente manera. D entre D es igual a y más 3 por 1 entre 4. Esa es la función D. Ahora, despejo dejando todos los términos de la variable dependiente del lado izquierdo de la ecuación y los términos de la variable independiente del lado derecho de la ecuación, y quedaría de la siguiente manera. 1 entre y más 3 de diferencial de y es igual a 1 entre x menos 4 de diferencial de x. Entonces, ahora procedo a integrar ambos lados de este ejemplo. Y esto quedaría de la siguiente manera, de la integral. Integral de 1 entre y más 3 de diferencial de y es igual a integral de 1 entre x menos 4 diferencial de x. Integramos ambas funciones y tal como hacíamos en las otras unidades anteriores, esto quedaría logaritmo natural de y más 3. Quedaría la siguiente, logaritmo natural de y más 3 quedaría de la siguiente manera. Es igual a logaritmo natural de x, logaritmo natural de y más 3 es igual a logaritmo natural, esto es igual a logaritmo natural de x más 3 de la x más 4 diferencial de x más 4 más la constante. Ok, esto que entonces quedaría de la siguiente manera. Quedaría la siguiente. Nuestro objetivo no, el objetivo de esto, o de integrar, tiene que fijar la variable. Pero de ese contenido, entonces, pero este contenido de una función logarítmica para eliminar esta función, vamos a aplicar cada una al lado de la ecuación de la variable. El exponente queda es logaritmo natural entre y más 3 es igual a logaritmo natural entre x menos 4 es 3 más 3. Y así quedaría el ejemplo de cómo se utiliza una ecuación un ejemplo de una ecuación separada. Ok, buenas tardes. Estamos acá para seguir explicando sobre las ecuaciones diferenciales. Ahora vamos a explicar sobre las ecuaciones diferenciales o lineales aplicando el método de factor integrante. Sabemos que una ecuación diferencial lineal tiene como forma y' más p de x multiplicado por y, que es igual a f de x. Esta es nuestra ecuación lineal. Para resolver esta ecuación por el método de factor integrante tenemos que buscar un factor integrante. Este factor integrante lo vamos a llamar u de x. Esta función u de x, vamos a suponer que cuando esta función u de x se multiplique con el primer miembro de la ecuación, eso quiere decir y' más p de x por y, vamos a suponer que eso va a ser igual a la derivada en función de x de
el factor integrante por la variable independiente que es y. Para poder resolver esto por el factor integrante vamos a hacer esta suposición de que al multiplicar el factor integrante por el lado izquierdo de nuestra ecuación va a ser igual a la derivada de función de x de u de x por y. Ahora vamos a aplicar esto a nuestra ecuación lineal. Multiplicamos nuestro factor integrante por el primer miembro de la ecuación, que es y' más p de x por y por todo esto es igual. También multiplicamos tanto el lado izquierdo como el lado derecho de nuestra ecuación, entonces u de x por f de x. Ok, ahora como suponemos que todo esto es igual a esto, vamos a sustituir esta ecuación en nuestra ecuación lineal. La derivada con respecto a x de u de x por y va a ser igual a u de x por f de x. Aquí ya entonces tenemos una ecuación separable, como lo había dicho mi compañero anterior, ya que este diferencial de x lo podemos pasar de este lado de la ecuación. Me quedaría diferencial o derivada de u de x por y va a ser igual a u de x por f de x por diferencial de x. Ya que tenemos estas dos ecuaciones separadas, integramos ambos lados de nuestra ecuación. Ahí más mi abuelo. Dale. Cuando integramos ambos lados de nuestra ecuación, ya sabemos que cuando integramos el diferencial es igual a la variable que lo acompaña. En este caso, la variable que lo acompaña es u de x por y eso va a ser igual a la integral de u de x por f de x por diferencial de x. Ahora, recordemos que si queremos resolver nuestra ecuación, siempre buscamos la manera de despejar a y o de darle una solución a y. En este caso, como u de x acompaña a y, la pasamos del otro lado del miembro dividiendo. Y me va a dar que y va a ser igual, esta u de x, yo la puedo pasar y la coloco 1 sobre u de x, por la integral de u de x por f de x por diferencial de x. Esta u de x la podemos colocar acá abajo, pero yo la puse aquí como fracción. Puede ser cualquiera de las dos maneras. En este caso ya tenemos entonces la solución general de nuestra ecuación. Eso va a ser como que nuestra guía para resolver la ecuación. Pero tenemos un dato. U de x. U de x, que es nuestro factor integrante, ¿a quién va a ser igual? U de x siempre, pero siempre va a valer exponencial de la integral de p de x por diferencial de x. Este siempre va a ser el valor de nuestro factor integrante que lo llamamos u de x. Ya que eso fue debido a ciertos procedimientos que se realizaron y ya viene ya predispuesto que este es el valor de u de x. Este sería como la teoría general de cómo realizar nuestro ejercicio por el método de factor integrante, que utilizamos siempre como dos ecuaciones principales, el valor, nuestro factor integrante que es u de x y nuestra solución general que es y de x. Ahora vamos a resolver un ejercicio por este método para que vean cómo aplicamos toda esta teoría. El ejercicio es, vamos a poner el ejemplo. Derivada de y con respecto a x de menos 2x que multiplica y, que es igual a x. Aquí tenemos nuestra ecuación lineal. Primeramente siempre tenemos que tomar en cuenta quién es y', p de x, quién es y quién es f de x en nuestra ecuación lineal. Ahora, ¿quién es y'? Vamos a recordar que y' nosotros lo utilizamos para derivar. Cuando nosotros derivábamos, sabíamos que estábamos derivando porque utilizamos el apóstrofe. Esto se llama prima, ¿verdad? En este caso, y' es una derivada, por lo tanto, derivada de y con respecto a x, también es una derivada y por eso es que esto es y'.
Ahora, ¿quién es? En este caso, P de X en nuestra ecuación. P de X en nuestra ecuación es la función que acompaña a nuestra variable. En este caso, nuestra variable independiente. Por lo tanto, menos 2X es P de X. Y por último, lo que queda lo que le sigue después de la igualdad es nuestra función f de X, que en este caso solamente es X. Ya sabemos quién es quién en nuestra ecuación. Para resolver con nuestra ecuación factor integrante tenemos que siempre buscar nuestro factor integrante, que en este caso es U de X. Y sabemos por teoría que U de X siempre va a ser igual al exponencial de la integral de P de X por diferencial de X. Resolvemos esto. U de X es igual al exponencial de la integral. ¿Quién es P de X? Menos 2X diferencial de X. Resolvemos la integral y ya sabemos que como este es un tema de la unidad anterior, lo resolvemos rápidamente. Esto va a ser igual, sabemos que las constantes salen, utilizamos el teorema de la potencia y me quedaría, aquí hubo un error, vamos a cancelar esto acá, U de X va a ser igual al exponencial de menos X a la 2. Entonces, este va a ser nuestro valor de U de X, que es nuestro factor integrante. Este va a ser nuestro factor integrante. Una vez que tenemos nuestro factor integrante, utilizamos nuestra segunda ecuación que realizamos anteriormente, que es la ecuación Y. Ya una vez que tenemos todo esto, lo que hacemos es sustituir rápidamente cuando ya sabemos la teoría. Utilizamos, ya sabemos que Y es igual a 1 sobre U de X. ¿Quién es U de X? Nuestro exponencial de menos X a la 2. Por la integral de U de X, que obviamente es E a la menos X a la 2, por, aquí nos queda por F de X, sabemos que F de X es X diferencial de X. Aquí nos toca también resolver otra integral que tenemos acá. Vamos a resolver esta integral rápidamente por aquí. Es la integral del exponencial de menos X a la 2 por X diferencial de X. Ya sabemos a primera vista que esta integral la podemos resolver por sustitución de variable. Vamos a colocar una variable z que no hemos utilizado. Z es igual a X a la 2. Derivada de z es igual a 2X diferencial de X. Y el diferencial de X va a ser igual a la derivada de z sobre 2X. Sustituimos esto en nuestra integral, me quedaría E a la menos z por derivada de z entre 2X. Aquí tenemos nuestra X falta acá. Obviamente esta X que multiplica se va con esta que divide, las constantes salen de nuestra integral y me queda un medio de la integral de E a la menos z diferencial de z. Sabemos que esto es una integral inmediata y me quedaría un medio de E a la menos z, y ¿quién es z? X a la 2 más c, que es nuestra constante. Y tenemos aquí el resultado de nuestra integral, que la vamos a agregar a nuestra fórmula general. Y es igual a 1 sobre E a la menos X a la 2 por la integral, en este caso que el resultado fue un medio de E a la menos X a la 2 más C. Podemos hacer acá, vamos a hacer una flechita aquí, que este exponencial que está en el denominador lo podemos pasar al numerador con exponente diferente. En este caso, si está negativo, pasa exponente positivo. E a la X a la 2 que multiplica a un medio del exponencial de menos X a la 2 más C. Aquí aplicamos propiedad distributiva. Este E a la X a la 2 multiplicada con este X a la menos X a la 2, sabemos que esto me va a dar 0 y esto me va a quedar 1, por lo tanto se cancelan prácticamente este con este y me queda que Y es igual a un medio multiplicado esta E que multiplica la C, me va a quedar más exponencial de X a la 2 por C. Y este va a ser nuestro resultado de nuestra ecuación diferencial lineal por método de factor integrante. El dato de esto es que ya cuando sabemos la teoría y sabemos
identificar quién es P de X, F de X y Y' en nuestra ecuación, y ya sabemos que nuestro factor integrante, en este caso U de X, es obviamente exponencial de la integral del diferencial de X, y que ya tenemos nuestra ecuación general previamente realizada. Al memorizar estas dos ecuaciones y saber identificar quiénes son cada uno en nuestra ecuación, ya el procedimiento lo hacemos rápido, porque lo único que hacemos es sustituir y realizar todas las operaciones. Por lo tanto, así es como resolvemos un ejercicio, una ecuación lineal por el método del factor integral. Mi otra compañera ahora les va a explicar sobre otro método que también podemos realizar, que en este caso sería variación de parámetros. Gracias. Hola, buenos días, mi nombre es Albana y vengo a exponer sobre cómo resolver una ecuación diferencial ordinaria lineal en método por el método de variación de parámetros. Como ya sabemos, ¿cuál es la fórmula de la ecuación diferencial que T' más P de X por T igual a F de X? Esta ecuación la podemos resolver por mediante los métodos ya anteriores, el método separado y la ecuación inseparable y el método integrante. Pero también lo podemos resolver por la ecuación de parámetros, por el método separado. Siempre y cuando sea F igual a C, ¿no? Y quedando nuestra conformación como Y' más P de X por T es igual a C. Como vemos acá, es una ecuación separable y la podemos resolver por ese método, por el método separable, quedando diferencial de 100 sobre diferencial de A de X. Recordemos que estos es son igual a veces Y', y quedaría Y' igual a P de X por T. Como dije anteriormente, es una ecuación separable, puedo dejar los términos de función de X al lado izquierdo y los términos de X del lado derecho. Quedando 1 sobre X por D es igual a menos P de X por DX. Integramos a ambos lados la función, quedando logaritmo de Y es igual a la integral de P de X por D. Aplicamos base X. Esta conflicto para eliminar los logaritmos en una regla matemática, y esta ecuación quedaría y es igual a e elevada a la integral P de X por D. Esta sería nuestra solución siempre y cuando nuestra función sea f de X. F de X igual a 3. Recordemos que esta se parece a la de X de factor integrante, por la diferencia de que la ecuación integrante es positiva y la de es negativa, ya que tenemos el menos 1 afuera. Ahora, la fórmula general para resolver una ecuación de vectores de los parámetros es igual a una X por B de X. No puedo variar de esta solución para decir que U de X es elevada a la integral de X por B de X. Y no solamente nos bastaría usar P de X para terminar nuestra solución. ¿Cómo la conseguimos? La conseguimos derivando a Y. Empezamos primero a sustituir la fórmula de la ecuación y derivamos a Y. ¿Quién sería Y? Como vemos acá. Podemos acá usar un teorema de multiplicación y quedaría Y' es igual a una derivada con X derivada más U por B derivada. Aquí no utilizamos las X por ahora, no se van a alargar tanto nuestro taller. Aquí ya empezamos a sustituir nuestra ecuación diferencial lineal, como dije anteriormente, que sería esta. ¿Quién sería D? Sería, como vimos acá derivamos y quedaría U derivada por U derivada más U derivada por B derivada más B de X. ¿Quién sería como más que entonces tendría otra Y? ¿Quién sería Y? U por D. U por D igual a F de X. Aquí podríamos sacar, aquí lo que tenemos que faltaría sería como que organizar nuestra y lo podríamos sacar factor común, que sería B, y quedaría B por U más U derivada más B de X por U.
más un derivado por b derivada es igual a f de x. Si recordamos esta función, esta tasa, se parece mucho a esta función. Recordemos que estamos igualando y a v y sería y es igual a 0, esta tasa quedaría 0. Quedando esta función como 1 por d es igual a f de x. Ahora, si analizamos, la u que está multiplicando la b pasaría dividiendo. Recordemos que la u es la u de x, y de x que está pasando, que está dividiendo, pasa a multiplicar, quedaría diferencial de b por igual por diferencial de b igual a f de x sobre f de x por b. Integramos ambos lados, de la integración quedaría b de x es igual a integral de f de x sobre 1 de x por dx. Y esta sería nuestra solución para... Ahora vamos a poner un ejemplo para entender un poco este ejemplo. Como el ejemplo sería 10 por g es igual a 9 a 9x. Como tal, el ángulo no tiene diferencial lineal y por ende se necesita la fórmula de la diferencial lineal y la fórmula de los parámetros. Como no encontramos a un segmento tiene u y la tiene b, lo que vamos a sustituir. Esta diferencial es igual a e menos elevado a t de x. ¿Qué sería p de x? 1 sobre 2 por diferencial de x por b de x. ¿Y él sería b de x? Esta que está acá, como vemos acá, quedaría por general de x, quedaría 2x sobre 1 de x, esta que está acá, sería menos integral de x sobre 2 por diferencial de x por b. Aquí ya sustituimos. Y ahora vamos a resolver u de x. Quedando igual a e logaritmo de x es igual a e logaritmo de x a la menos 1. Esto quedaría como es igual a la x menos 1 y esto sería igual a sería igual a 1 sobre x. Y aquí ya resolveríamos nuestra función u. Ahora podemos ir con nuestra función b. Sabemos que como ya resolvimos nuestra función u, quedaría 2x sobre 1 sobre x. Acuérdense que queda resolvido, ya no es 1 sobre x. Ahora sí, procedemos a resolver b de x, quedando de 2x al cuadrado por diferencial de x. Quedando nuestra y sobre x integral de 2x al cuadrado por diferencial. Pasamos a integrar, quedaría 1 sobre x por 2 sobre 3, 2 sobre 3, x a la 3 más c. Aquí aplicaríamos distributiva, queda
Y esta sería la solución por método de parámetros.